esta mañana vamos a meditar acerca de un atributo de Dios que tiene que ver con Él, es decir, un atributo reflexivo que se aplica hacia sí mismo, y es la paciencia de Dios. Vamos a ver entonces la paciencia de Dios en esta mañana. ¿Han escuchado a personas decir: ¿dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad, tanta violencia? Si Dios existe, ¿por qué permite que haya tanta delincuencia? Entonces miran los actos de los hombres y en base a los actos de los hombres se presume la existencia o la no existencia de Dios, asumiendo de que Dios tiene poder y control de todo. Por eso es Dios, siendo Él soberano de todo, pues Él debería acabar con toda la maldad, con un trinar de sus dedos. Entonces, al no suceder eso, la lógica de ellos es: si no sucede, no hay un control, no hay una soberanía de Dios sobre los malos, sobre los perversos, su conclusión es: no hay Dios, no existe Dios. Conozco a una dama. Ella es muy ancianita y los primeros años de su vida ella lo vivió como una esclava. Era esclava en una hacienda. Un día ella nos contó su testimonio y cómo sufría siendo esclava. En ocasiones tuvo que pasar semanas enteras encadenada. O cuando algo hacía que al patrón no le gustaba, la golpeaban. Eso ella pensó que era normal. Así vivía, así nació y vivió así por algunos años, hasta que a la edad de 17 años se escapó. Huyó de sus amos. Y por muchos años ella vivió sin existir ante las autoridades, porque como había escapado de la esclavitud, ni siquiera tenía partida de nacimiento, no tenía ningún documento, hasta que alguien bondadoso le ayudó, le permitió sacar sus documentos. Pero ella reflexionaba y decía: ¿por qué Dios me ha permitido sufrir tanto? ¿Por qué? ¿Y por qué la persona que me hacía tanto daño prospera y tiene tantas riquezas? Esa era una pregunta que ella tenía, hasta que conoció al Señor Jesucristo y entendió la paciencia de Dios. Por la gracia de Dios, ahora ella es una fiel congregante de su iglesia. Tal vez algunos de ustedes conocen a ella, se llama María Alayo. Ella es una mujer tan amorosa, tan fiel al Señor, una ancianita que ya no escucha por la edad, camina a las justas y a veces se aparece en la casa visitándonos y siempre trae sus regalitos. Así de generosa es ella. Pero esa pregunta inicial: ¿por qué Dios permitió tanto sufrimiento en su vida? ¿Y por qué aquellas personas que le hicieron sufrir, que la tuvieron como esclava, prosperaron? Esas son las preguntas que mucha gente tiene, porque no entendemos la paciencia de Dios. Entonces hoy día quiero hablar de la paciencia de Dios. Les voy a citar algunos versículos. Primero, en el Salmo 145, versículo 8. Salmo 145, versículo 8 dice: clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y la palabra misericordia en este versículo se ha de entender como grande en paciencia, la paciencia de Dios. ¿Cómo se aplica la paciencia? Les digo que es un acto reflexivo, es decir, la paciencia tiene que ver consigo mismo, con Dios, porque es la paciencia que Dios tiene que hace que a los seres humanos se entienda, se comprenda como misericordia. El ser humano, al
transgredir las leyes de Dios se hace merecedor de la ira santa de Dios. Pero hay algo que retiene esa ira. Si Dios suelta su ira sobre nosotros, es justo porque lo merecemos. Y es santo porque es de parte de Dios. Nosotros, siendo culpables, merecemos el castigo. Pero como Dios tiene paciencia, es decir, hacia sí mismo tiene paciencia, entonces Él no ejerce todavía esa ira sobre nosotros. En el libro de Nahum tenemos una historia muy importante para nosotros. Vamos a repasar un poco. Dios envió a un hombre a predicar a Nínive. ¿Quién era? Jonás fue el primer predicador que Dios envió a Nínive. Ya saben la historia de Jonás, no quería ir, al fin predicó el evangelio, predicó el mensaje de Dios, y la Biblia nos cuenta que en Nínive toditos se arrepintieron, desde el más pequeño hasta el más grande, todos, absolutamente todos. Pasó un tiempo, regresaron a sus caminos de maldad, de perversidad, volvieron extrañando la carne, volvieron a hacer los mismos pecados. Pero los de Nínive hicieron algo más. Un día ellos dijeron: nos arrepentimos de nuestro arrepentimiento. ¿Por qué nos hemos arrepentido con Jonás? No debimos arrepentirnos, nuestros padres no debieron arrepentirse, y se arrepintieron. Entonces Dios volvió a enviar otro profeta. Este nuevo profeta que viene a predicar a Nínive es Nahum. Entonces, en el libro de Nahum encontramos la descripción de Dios hacia el pueblo de Nínive, la nación de Nínive. Y si buscan en sus Biblias, por favor, en el libro de Nahum, encontramos un texto que para nosotros debe ser importante. Capítulo 1, versículo 1, profecía sobre Nínive. Libro de la visión de Nahum de Elcos. Verso 2, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Ese es Dios. No tolera el pecado, no soporta el pecado, así es que hace una venganza contra aquellos que son pecadores. Entonces viene el verso 3 y dice: Jehová es tardo para la ira y grande en... Cambió. Porque en muchos versículos encontramos que dice: Jehová es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero en el libro de Nahum dice que Él es grande en poder. ¿Por qué? ¿Por qué es grande en poder? Porque Él está aplicando el poder que tiene hacia sí mismo. A eso se le llamaría el dominio propio, el autocontrol. La Biblia dice, por ejemplo, Pablo a Timoteo, dice que Dios nos ha dado un espíritu de amor, poder y dominio propio. Lo que pasa cuando una persona no tiene paciencia, pues lo que tiene es impaciencia. Y cuando alguien es impaciente, pierde el control. Pierde el control. Necesitamos controlarnos. A eso se le llama el poder de controlarnos. Dios nos ha dado ese poder para controlarnos en los momentos difíciles y no hacer locuras. Necesitamos eso. Los científicos están buscando un gen, el gen de la maldad, así están buscando ellos. Y dicen que han descubierto ese gen y le han dado un número, un código. Entonces, personas que tienen ese gen hacen maldades y pueden matar a quien sea y hacer lo que sea. Entonces, en Estados Unidos, en un juicio, uno de los delincuentes dijo tener ese gen.
a través de su abogado, obligando al juez a declararlo inocente. Porque yo he matado no porque quise matar, sino que tengo el gen de la matanza. Ahora está así, hermanos. Está así. Pero eso no va con la palabra de Dios. Las personas hacen maldades porque no están aceptando el camino de Dios. Y no es porque no tienen autocontrol, sino porque rechazan tener autocontrol, el dominio propio. Y Dios no es así. Dios tiene dominio propio de sí. Por eso es que en Nahum dice claramente, si Dios no ha consumido a los de Nahum, si Dios no ha destruido a los de Nahum, es porque Él se controla a sí mismo. Tiene el poder de controlar su ira y manifestar misericordia al pueblo. Tiene el poder de no actuar en base en ese instante a su ira santa, sino retiene su ira, se controla a sí mismo. Los de Nínive merecían el castigo, pero Dios les aplazaba el castigo por su paciencia. Nehemías es otro ejemplo. Cuando Nehemías llega a Israel para ayudarles a reconstruir los muros porque eran invadidos por Tobías, por Sanbalat y sus ejércitos y robaban las cosechas, entonces Nehemías descubre algo en el pueblo, que el pueblo estaba en pecado. Unos a otros se engañaban, se estafaban, prestaban dinero el uno al otro y cobraban intereses usureros al punto de no poder pagar los intereses. Entonces el otro se adueñaba de su casa, de su chacra, y al fin se adueñaba de la misma familia. Entonces Nehemías, molesto con eso, en una ocasión alguno de los líderes los agarró de los cabellos hasta arrancarle los cabellos porque él estaba indignado por el proceder de los judíos entre ellos mismos. Entonces Esdras, el sacerdote, convocado por Nehemías, lee la palabra de Dios a todo el pueblo y hay un avivamiento entre el pueblo. El pueblo, al escuchar la palabra de Dios, siente el mensaje de Dios y se arrepienten. Pero llegando al capítulo 9, Esdras empieza a orar, a pedir por el pueblo, a confesar pecados del pueblo, y dice en el capítulo 9, verso 17, Esdras dice esto en su oración: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Esdras en su oración está reconociendo la paciencia de Dios. Aunque el pueblo merecía castigo, tú no los castigaste, los perdonaste, les tuviste tolerancia. Merecían, pero ahí estaba tu misericordia. Tú eres, oh Señor, lento para la ira, tardo para la ira, pero pronto en misericordia, en paciencia. Dios, hermanos, se controla a sí mismo para darnos a nosotros la oportunidad. Esa es la paciencia. En el Salmo 103, versículo 8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, que aún en los cánticos el pueblo de Israel reconocía la paciencia de Dios. El acto en el cual Dios se retiene a sí mismo la ira que puede manifestar por causa de nuestros pecados. Entonces, la paciencia es el atributo de Dios por el cual nosotros estamos vivos. Es por la paciencia de Dios que nosotros constantemente recibimos oportunidad de Dios para nuestro arrepentimiento, para nuestro volver al camino correcto. Eso es la paciencia de Dios. Entonces, si tú conoces a una persona perversa, malvada, si conoces a una persona que vive
haciendo daño a los demás y no le pasa nada, es porque la paciencia de Dios le está dando la oportunidad de que en algún momento se arrepienta. Esa es la paciencia de Dios.